Esta conferencia comenzará a grabarse. Te doy paso, Monse, si te parece. Sí. Bueno, pues brevemente, el proyecto prácticamente todos lo conocéis, pero todavía hay alguno que a lo mejor puede no hacerlo. Entonces, bueno, pues por cortesía solamente contar que, bueno, pues que el proyecto gira en torno a impulsar proyectos colaborativos entre los sectores de salud, sociosanitario y el sector de bienes de equipo. Entonces, la iniciativa se centra en eso y, bueno, fundamentalmente en identificar soluciones innovadoras y oportunidades de negocio cruzado entre estos sectores y luego pues mercados a los que poder acceder en cooperación, servicios especializados conjuntos. Y hemos trabajado también pues todo lo que el concepto nos parece muy potente, el concepto de co-creación desde la ideación hasta la parte de puesta en mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues contamos con la valiosa colaboración en esta jornada de dos clústeres también que se suman a nosotros para contarnos sus experiencias, el clúster de salud mental de Cataluña y el clúster de salud de Galicia, que nos van a contar algunas iniciativas que han realizado ellos también pues, de intersector. Entonces, tenemos ejemplos con el sector tecnológico y tenemos ejemplos con el sector ingeniería. Entonces, bueno, pues la primera intervención del clúster de salud mental que la va a realizar Bárbara Isel, que es la directora de proyectos del clúster, bueno, pues en principio está como más enfocada a todo lo que es el trabajo de co-creación, en la ideación y en el diseño de proyectos conjuntos, ¿no?, con el sector tecnológico. Y a continuación intervendrá Gisela García, que es la gerente del clúster de salud de Galicia, y ella nos va a contar en un proceso un poco más avanzado, pues lo que es el aterrizaje de esos proyectos, ¿no?, en prototipo y en producto. Entonces, digamos que con ambas intervenciones vamos a tener una visión desde el inicio hasta el final de lo que puede ser un poco pues todo el recorrido de un proyecto desde la ideación al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a dar paso a Bárbara para que pueda presentarnos un poco su clúster y la iniciativa que vienen a trasladarnos hoy. Muchísimas gracias por vuestra participación y por sumaros a esto en extremis prácticamente. Hola, buenos días a todos. Yo soy Bárbara. Antes de nada, agradecer que me invitéis a esta jornada, que la encuentro muy interesante, muy necesaria. Y espero nada, que nuestra experiencia en la jornada que realizamos os sea útil. ¿Veis la pantalla? Sí, la estamos viendo, sí, perfectamente, Bárbara. Es que tú te verás sola y no verás si se está compartiendo, pero está correcto. Genial, perfecto. Ahí sigo entonces. Bien, pues como os comenté, en mayo pasado hicimos esta jornada conjuntamente con el clúster Smart Tech, que es el clúster de las tecnologías inteligentes de aquí, que también trabaja a nivel estatal, y nosotros, ¿no?, el clúster de salud mental de Cataluña. Para haceros una pincelada rápida, desde el clúster de salud mental de Cataluña tenemos un ecosistema más o menos de unas 71 empresas y entidades, de las cuales forman parte muchos proveedores de salud, ¿no?, hospitales, clínicas, etcétera, y también, bueno, como todos los clústeres, agentes de la cuádruple hélice. O sea, también hay investigación, universidades, empresas más pequeñas, startups, industria complementaria, sector público, fundaciones, asociaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué no puedo pasar ahora? Este es el programa que hicimos de la jornada, más o menos. Lo reducí para quitar las pausas, pero bueno, lo que hicimos en nuestra jornada es juntar de forma híbrida. Fue el primer evento presencial, semipresencial, después de toda esta época que nos ha tocado vivir. Y bueno, vinimos aquí a la sede del clúster, tenemos un espacio bastante grande, pudimos respetar las condiciones de seguridad, pero bueno, hicimos híbrido porque hay muchos agentes que también son de otras partes de España. Y básicamente, bueno, a presentarnos la jornada, cuáles eran los objetivos, que son muy alineados a los que os contaba Monse y ahora mismo. Y
Y en base a esta presentación de objetivos, dejamos también, aparte de presentar un poco lo que hacíamos los dos clústeres, para que los agentes de ambos ecosistemas se conocieran. Bueno, decir que el clúster SmartTech tiene un ecosistema un poquito más grande y abarca a nivel territorial un poquito más, ¿no? Ella tiene agentes de varias partes de España y son unos 150 y pico socios, de los cuales 130 son empresa, sector privado. También como participaron de otras partes de España, lo hicimos híbrido, que fue a momentos muy facilitador, a momentos también lo complicó un poco, pero bueno, al final enriquecer la posibilidad de que todos podían participar. ¿Qué más? Bueno, hicimos un elevator speech, éramos unos 30 participantes entre agentes del clúster de salud mental y de SmartTech, así que lo dedicamos 2 minutos a que cada uno pudiera explicar quién había venido y el nombre que representaba, ¿no? Esos 2 minutos a veces escapaba, pero bueno, fue enriquecedor ver en 1 hora y pico rápidamente quiénes estábamos allí. Luego dedicamos otro rato a explicar también oportunidades de financiación que hubiera en activo, ¿no? Cada uno tendremos a nivel regional las que conocemos más. Nosotros aquí en Cataluña tenemos unos IRC, después también todos creo que conocemos las AEI, y si no también a nivel europeo presentamos las posibles calls, las posibles convocatorias en las que nos podíamos presentar. Vale, una vez dicho esto, realizamos los grupos de trabajo que ya previamente habíamos mandado por correo electrónico cuáles eran los 3 retos que queríamos trabajar, ¿no? Que habíamos captado desde el sector salud y que nos podrían ayudar también a nivel del sector tecnológico. Esto lo mandamos a previa para que los participantes pues, pudieran escoger en qué grupo querían estar, se sentían más cómodos o creían que podían aportar más. Y bueno, luego el último punto, esta presentación de conclusiones cuando ya hicimos el trabajo entre los agentes, ¿no? Vale, estos fueron los 3 retos que nosotros habíamos captado, lo que os contaba, ¿no? Que mandamos por correo y de los cuales realizamos los 3 grupos de trabajo. Primero era tecnologías aplicadas a la atención domiciliaria, el segundo soluciones tecnológicas para la estimulación neurocognitiva y el tercero gestión de equipamientos en centros sociosanitarios y hospitales. Dividimos a los 3 grupos de los participantes, tanto los que estaban online, ahora lo veréis aquí, como los que estaban presenciales en 3 salas y a raíz de estos grupos, que ya nos habíamos conocido y habíamos trabajado, dejamos de hablar la parte sociosanitaria, que es contar más las necesidades en concreto que tenían, ¿no? Más allá de las presentaciones que se habían realizado en grupo inicialmente, aquí podemos desgranar más cuáles eran las necesidades reales, ¿no? de cada uno de los proveedores de salud. Bueno, de salud y habían otros tipos de centros, ¿no? También. Por ejemplo, en este grupo en concreto había un socio nuestro que se llama Amalgama 7, que lo que hace son apoyo a adolescentes y jóvenes que tienen trastornos de conducta, ¿no? Ya sea bueno, de todo tipo. Entonces contaban necesidades que tenían en los mismos centros, ¿no? Necesidades de monitorización de estos jóvenes o cómo hacerles seguimiento tras el tratamiento, porque mucha gente después del centro, al salir, pues ellos no tenían la potestad de seguirles tratando, entonces cómo poder hacer ese seguimiento. Entonces hablamos de muchas soluciones que se fueron apuntando y trabajando. Pero bueno, ahora os contaré más cosas porque en las oportunidades de mejora, cosas que vimos que debemos de seguir haciendo, ¿no? Para próximas jornadas. Lo que os contaba, ¿no? En estos grupos de trabajo y estas dinámicas que intentamos hacer un poco de brainstorming o dinámicas de design thinking, lo que cogimos fuimos para alguno de los grupos, solo en un par, lo utilizamos porque hubo otros que ya eran tan dinámicos que ya empezaron a trabajar de cero y no hizo falta, ¿no? Pero utilizamos, por ejemplo, este tipo de cartulinas donde reflejábamos las palabras que más estaban usando en las webs, en las páginas web de iniciativas que eran como más influyentes, ¿no? en tema de salud mental, para que pudieran utilizarlas como herramienta creativa, ¿no? Decir, ostras, pues plataforma era un concepto que tras el COVID estaba saliendo mucho, ¿no? De cómo utilizar medios web o aplicaciones para medir salud mental o para
o para poder trabajar soluciones en esto, ¿no? Support, Access, bueno, aquí lo veis. Eso fue una de las cosas que utilizamos, pero ya sabéis que hay varias herramientas para intentar promover este Design Thinking o esta creación de ideas. Ya te digo que en nuestro caso no hizo mucha falta, creo que venían con muchas ideas ya desde casa, ¿no? Bueno, a raíz de los 3 grupos de trabajo, lo bonito fue luego volvernos a reunir en la sala grande y poder compartir todo lo que había salido, ¿no? Tanto los retos, explicar los retos que habían salido a nivel de los proveedores de centros de salud o centros sociosanitarios, y luego las posibles soluciones que habían salido, ¿no? Porque más allá de los participantes que ven este grupo, pues poderlas compartir con otros y que luego podrían salir más ideas, ¿no? Estos fueron 2 de los proyectos de los que a día de hoy estamos llevando a cabo, estamos presentando a convocatorias. Uno de ellos, Nutescoti, que en realidad son nuevas técnicas de estimulación sensorial y cognitivas a través de terapias de inmersión de realidad virtual. Es esto, básicamente, aplicar realidad virtual, que hay varios agentes de realidad virtual en los que se aplican, y otras tecnologías inmersivas, pues especificamos esto para, a través de la evaluación y el diseño experimental de diferentes casos de uso, porque hubieron varios agentes proveedores de salud que van a formar parte de este proyecto, en distintos entornos reales y campos de aplicación como son, atención, bueno, gente mayor, gente con COVID persistente. Este es uno de los proyectos que salió en base a esta jornada, y otro es el de Hospitales 4.0, ¿no? Que también, como dice aquí, se trata de la optimización del mantenimiento del entorno hospitalario, garantizando la disponibilidad de los equipos médicos y de las instalaciones hospitalarias, en el que, bueno, están implicados varias tecnologías también, ¿no? ¿Y qué más? A raíz de esta jornada, ¿no? Fue muy bien, fue la primera vez que realizamos una jornada de este tipo para mezclando, ¿no? dos clústeres distintivos, pero que a la vez se pueden ayudar tanto. Y aquí, después de hacer la jornada, apuntamos estas cosas que podíamos utilizar para mejorar, ¿no? En las próximas. La primera, salieron muchas ideas en todos los grupos de trabajo y nos focalizamos en aquellas que nos parecían en ese momento que tenían más posibilidades, ¿no? De desarrollarse a proyecto. Perdón. Pero hay muchas más que quizá ahora no son susceptibles, pero en un futuro lo pueden ser. Registrar todas las ideas, ¿no? Por ejemplo, registramos la sesión como vosotros estáis haciendo en el momento de que estábamos todos unidos, pero luego en las salas pequeñas no lo registramos y quizá fue, bueno, es bastante útil registrar también esa información. También para compartirla luego con otros participantes que quizá no pueden asistir o con otros grupos de trabajo que pudieran ver el otro grupo de trabajo cómo había trabajado, que esto es compartir siempre es enriquecedor. Luego, darle continuidad, que nosotros estamos en ello, que todavía no lo hemos hecho, pero darle continuidad al trabajo realizado mediante segundos y terceros encuentros, ¿no? Si solo se queda en la jornada, está muy bien porque se pueden realizar estos 2 proyectos que nosotros os vamos a presentar ahora, pero creo que hay mucho trabajo que se realizó con esos mismos agentes que estaría bien volverlos a realizar, ¿no? Para sacarle más partido a todo el trabajo y talento que hay allí. Y 3, vale, registro de las acciones que también surgen a través de la jornada. Hay muchas acciones que también se realizaron a raíz de esa jornada, en esa misma jornada. Es decir, la compraventa simple de una tecnología en un centro, ¿no? Que, ostras, que quizá no hay que hacerle un proyecto porque es la simple transacción. Bueno, esto no dejan de ser valor añadido de los clústeres, ¿no? De, ostras, gracias a este tipo de acciones, este tipo de eventos, pues que puedan haber estas acciones está muy bien y habría que registrarlas, ¿no? Como forma de KPI o como valor añadido. Y otro, súper importante, espacio para el networking. Nosotros habíamos destinado de 9 a 13 horas, creo, no, de 10 a 13 horas, y claro, el espacio para el café fue muy corto. Y en realidad aquí también surgen muchas cosas, ¿no? Así que nada, otra de las cosas que queríamos apuntar y para nuestros próximos encuentros es que este espacio de networking que sea un poco más rico, porque parece que no, pero bueno, lo hemos olvidado, ¿no? Con todo este periodo de pandemia y que hacemos mucha reunión online que nos facilita mucho el acceso, pero que luego a veces surgen cosas que no saldrían de otra manera si no fuera en este contexto más presencial, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias.
Bárbara, muchas gracias por tu aportación, porque realmente nos quedamos con bastantes ideas de cara a la continuidad que nosotros también hemos iniciado con este proyecto de colaboración intersectorial, como vosotros con este ejemplo de jornada, ¿no? Y la verdad es que, a ver, yo ahí creo que tienes toda la razón en el tema del registro de tanta idea, ¿no? Porque, claro, en estas actividades de diseño conjunto y de participación, es verdad que es una explosión de ideas que de otro modo no surgen, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que a lo mejor se puede pasar por alto alguna cuestión centrándonos en otras por mayoría o lo que sea, y luego nunca se sabe dónde puede estar el germen de un nuevo proyecto, de una iniciativa, ¿no? Entonces yo creo que sí que la parte del registro, ¿no? Tanto de ideas como lo que comentabas de proyectos. Y aquí, claro, en principio entiendo que lo que tendréis previsto es hacer, pues eso, nuevas sesiones, ¿verdad? Para ir aterrizando quizá más proyectos. No sé si a lo mejor nos puedes compartir si de esta jornada ya ha surgido, pues por lo menos a lo mejor una idea de proyecto que luego se pueda presentar en colaboración a alguna iniciativa o bueno, pues no sé en qué fase estáis ahí, si nos amplías un poquito. Mira, los dos proyectos que os proyectaba, tanto el Nutescoti como el de Hospitales 4.0, los vamos a presentar ahora en la EI de la que está al salir, que estamos todos a la expectativa de que salga. Sí. Pues los tenemos, uno ya está redactado y el otro estamos sacándole brillo, pero también está redactado. Claro. De hecho, el Hospitales 4.0 lo presentamos a la primera, fue otro formato, pero lo queríamos presentar a la primera y ahora lo estamos recapitulando para presentarlo ahora en octubre con esas colaboraciones. Claro, ¿y tenéis constituido, digamos, como una especie de grupo de trabajo para canalizar estas sesiones o es un poco más informal? Pues el grupo de trabajo que realizamos básicamente es con la manager de SmartTech y dos de sus project managers, yo, Marta y nuestro departamento de comunicación, que hay dos compañeras mías que están en ello para poderle dar difusión. Este es el grupo único de trabajo. No hay, quizás muy buena idea. Nosotros nos gusta hacerlo también, que cada vez se hagan más partícipes los propios miembros del clúster en llevar estas iniciativas. O sea que es muy buena idea esto que apuntas, Montse, en que quizás crear un grupo de trabajo, si les motiva, ¿no? Si se ven implicados en darle seguimiento a todo ese trabajo que se está realizando y a darle continuidad, ¿no? Y que desde el clúster podamos dar las herramientas en esto, ¿no? En dar el espacio, en darle difusión, en darle herramientas para organizarlo, pero claro, es que yo tenemos como tal, ¿no? Es que, claro, yo veo ahí, digamos, la oportunidad que tenemos de impulsar a estas empresas para poder, pues, aterrizar esos proyectos y demás y darles un poco ese traje para poderlos, bueno, pues luego presentar a convocatorias, como en el caso que planteabais, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la oportunidad que tenemos nosotros también de asesoramiento y de un poco de mentorización, ¿no? Que si no, bueno, pues tenemos muchas iniciativas cada uno en marcha y al final, bueno, pues unas por otras, veces que no podemos sacar todo lo que queremos. Totalmente. Y estas que salieron lateralmente, luego nos hemos dado cuenta que había proyectos que se han presentado a convocatorias a raíz de esa jornada. Y es como, a nosotros nos encanta, pero también nos gusta contabilizarlo, ¿no? Como decir, ostras, qué bien que esto salió en una actividad que realizamos y organizamos desde el clúster, que al final, quieras o no, lo que comentaba antes, es valor añadido para nosotros, decir, ostras, qué bien, ¿no? Que a raíz de un evento. Y contabilizar esto a veces, pues es un poco difícil, pero bueno, forma parte también de esta organización que comentabas, Montse, ¿no? De decir cómo lo lideramos, ¿no? Con un grupo de trabajo que pueda también... Claro, y de facilitar ese espacio de dinamización que decías y de encuentro, que es un poco también otro de los potenciales que tenemos aquí, el decir, bueno, pues aprovechamos y de aquí también nos conocemos, surgen ideas, la parte del networking, totalmente de acuerdo que es fundamental. Porque, no la perdamos, no la perdamos porque la echamos de menos, hay que volverla a recuperar. Sí, y el formato híbrido, pero bueno, que al final volveremos, yo creo, a lo presencial en la medida que se pueda. Exacto, exactamente. Pues Bárbara, muy interesante lo que nos has contado y yo creo que ejemplos de este tipo, sobre todo
a raíz de este proyecto que hemos realizado y del grupo de trabajo que se va a generar, nos da mucha información de cómo enfocarlo, ¿no? Porque yo sé que los clústeres de salud y los sociosanitarios tenéis mucha vinculación entre vosotros, igual que nos pasa a lo mejor a nosotros con los más industriales, ¿no? Pero sí que hacer el mix yo creo que es muy necesario y nosotras, de hecho, en este proyecto nos hemos dado cuenta de la cantidad de sinergias y del potencial de futuros proyectos que pueden surgir, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, agradecerte Totalmente. la colaboración y el que nos hayas contado esto. Ahora, gracias. Ahora iba a intervenir Gisela, Muchas ¿no? gracias. García Sí, Montes. Gisela, Gracias, buenas. Bárbara. Suerte A con vosotras. todo. Gracias. Gracias. Sí, ahora ya tenemos con nosotros a Gisela García Álvarez, que es la gerente del Clúster de Salud de Galicia. Y como os comentaba antes, bueno, pues nos han contado desde Cataluña una experiencia en temas de co-creación, de ideación y aterrizaje de proyectos, ¿no? En la fase, digamos, inicial. Y luego, bueno, pues ahora nos va a comentar Gisela algunas iniciativas más orientadas al desarrollo de esos proyectos, al prototipado y demás, o sea, ya en un grado un poquito más avanzado, ¿no? Entonces yo, sin más dilación, voy a dejar a Gisela que nos cuente. Yo creo que ya, sí, ya podrá compartir pantalla, ¿vale? Entonces, Gisela, te damos paso para que tú nos cuentes un poquito sobre el clúster y las iniciativas que quieres compartir con nosotros. Espera un segundo, porque me has quitado la cámara. No, A ver si te he quitado yo la cámara sin querer. Sí, me habéis quitado la cámara, pero espera, que estoy dando permisos para GoToMeeting. Que esta cosa de... Ya hacía tiempo que no utilizaba este sistema. Te había convertido en presentador, pero... No, me has quitado cámara, de hecho. A ver. Espera, a ver, que te acabo de dar solicitud. Vale. Si quieres, Gisela, sal y vuelve a entrar. Y a lo mejor... Es que para... Sí, me has quitado... Sí, te acabo de quitar el rol de presentador, ¿eh? Ahora... Yo creo que ha salido, Ruth. Se ve que se vuelve a conectar. Es que yo creo que mejor. Sí. Bueno, las cosas de la tecnología. Bueno, mientras voy avanzando yo un poquito, dentro de las distintas iniciativas que desde el clúster de Galicia están poniendo en marcha, pues nos centramos en que Gisela pudiera contarnos, dado que bueno, pues tampoco tenemos tanto tiempo disponible, que nos contara las que tienen con el clúster de ingeniería. Entonces, bueno, pues un poco más relacionadas también con nuestro proyecto y dado que nos ha contado Bárbara antes con el sector TIC, pues nos cuenta ahora Gisela las que tienen con ingeniería y bueno, pues para el desarrollo de un par de productos dentro de lo que es su actividad un poco, bueno, pues de colaboración intersectorial. Bueno, yo creo que... Ah, mira, ya la veo, ya está aquí Gisela, pero de momento creo que sin sonido y sin imagen, ¿verdad? Sí, sí, no tiene conectado el audio. Es que no la quiero convertir en presentadora, no vaya a ser que... Bueno, vamos a ver si va todo bien. Yo creo que no.
Si no, otra opción quizá es compartir tú directamente la presentación suya si ella no lo consiguiera. Vamos a ver. Sí, lo malo si no la oímos, ¿no? Sí. A ver, un segundito. Está, yo creo, entrando y saliendo. Bueno. Vale. Si no la tengo aquí, la presentación, si no la comparto yo. Creo que bueno, ella está. Ella, mira, Gisela dice que está reiniciando, que en 2 minutos espera volver a aparecer. Bueno, después de la presentación de Gisela, ya vamos a entrar en materia con respecto a los resultados del proyecto y lo que ha sido un poco las distintas fases y conclusiones, ¿no? Si no, a lo mejor que entre Javier ya a contarnos esto, y porque Gisela no, o sea, Mira, no. Sí, ella está reiniciando, intentando conectar. Entonces, bueno, pues tardará unos minutitos. No sé cómo, a ver, no sé si queréis que vayamos avanzando un poco. Yo creo que sí, y Bueno, así ella está más tranquila, ¿sabes? vale, O sea, que si perfecto, te pues parece, Javier, nos cuentas, le damos un poco la vuelta y nos cuentas en qué ha consistido el proyecto, cuáles han sido los objetivos, las fases que hemos ido realizando dentro del proyecto y un poco los resultados que ha tenido. Os presento a Javier Fernández. Javier pertenece al Departamento de Innovación del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, que es quien, bueno, pues este área nos ha acompañado, ¿no?, en el desarrollo del proyecto y de las diferentes fases que hemos tenido. Así que te doy paso si quieres, Javier. Espera que te comparto. De acuerdo, Ruth. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta jornada de presentación de resultados del proyecto Sinergias 4.0. ¿Se ve la pantalla? ¿Veis la pantalla? Perfecto, perfecto, Javier. Vale, de acuerdo. Pues nada, vamos un poco a aprovechar, sí, esta jornada un poco pues con el objetivo de presentar los resultados y también un poco favorecer otra iniciativa más de comunicación un poco de las actividades que hemos ido realizando, ¿vale? Y todo un poco el esfuerzo desempeñado por los clústeres sociosanitarios IBI y bienes de equipo de Castilla y León, CBCIL. De acuerdo. El objetivo del proyecto, al final, básicamente ha consistido en una búsqueda de un entorno de colaboración entre dos sectores que consideramos que, pues bueno, su colaboración puede dar como resultado pues iniciativas provechosas, ¿no? Puede traer beneficios a participantes de ambos sectores. Al final es buscar un entorno de colaboración entre este sector de bienes de equipo y sector un poco de sociosanitario, con el objetivo de que, pues bueno, pues identificar oportunidades, alianzas de colaboración, incluso pues poder llegar a materializar actuaciones, proyectos que por un lado pues permitan un poco pues adquirir conocimiento y generar negocio para determinadas empresas y para otro caso pues mejorar lo que son un poco los servicios que se están prestando en este último caso pues a lo que pueden ser a pacientes del sector sociosanitario. Vale. Además, se trata de dos sectores entre los que se pueden buscar, pues evidentemente, importantes sinergias, ¿no? Porque podemos un poco acercar tanto lo que puedan ser desarrolladores, aquellas entidades que poseen un poco el conocimiento y la capacidad, y también, por otro lado, pues podemos tener entidades que tienen un poco al usuario final, ¿no? Al paciente, que tanto, pues de alguna manera,
tiene la necesidad, es el que mejor conoce un poco qué necesita y también de alguna manera es el que mejor va a poder un poco evaluar y testar un poco el resultado final, ¿no? Es decir, que al final siempre de igual modo coincido totalmente con Montse en un poco la idea de la colaboración, de la co-creación. De acuerdo. A ver si me deja... que me deja avanzar la siguiente página. Muy bien. Este proyecto, posee un poco las siguientes fases. Como podéis, ahora que las voy a comentar, ya vais a poder ver un poco que pues trabajamos también un poco de manera similar, ¿no? A como nos ha explicado anteriormente Bárbara y Isel. Pues bueno, pues al final lo que se busca es crear este entorno de colaboración, este ecosistema, ¿no? Que nos permita un poco generar oportunidades y proyectos en colaboración, ¿no? Pues como vamos viendo aquí, inicialmente, lógicamente, pues tenemos una primera fase, una fase inicial en la que tratamos un poco de identificar, ¿no? Identificar esa información de valor que nos ayude un poco a ir un poco conociendo mejor cuál es un poco de qué partimos, ¿no? Cuál es el escenario de partida, ¿no? Un poco qué oportunidades puede haber de colaboración, qué barreras existen a esa colaboración y exactamente un poco qué sinergias podemos explotar, ¿no? En esta fase, al final, lo que un poco se ha buscado además es, nos hemos apoyado en herramientas como puedan ser entrevistas, encuentros, ¿no? Preferentemente online, debido un poco pues, a la situación de pandemia, COVID-19, pues sí que ha sido un poco algo que yo creo que ha lastrado un poco el proyecto, pero bueno, creo que lo hemos sabido resolver bastante bien con las nuevas herramientas. Y también por medio de la elaboración de encuestas que se han ido repartiendo a través de los socios y miembros de los dos clústeres, ¿no? Sociosanitario, CIVI y bien este equipo CBCIL, para ir recabando, ¿no? Un poco, pues bueno, qué necesidades ven, en qué proyectos están colaborando, qué nuevas tecnologías les gustaría incorporar, qué barreras ven un poco a la innovación, a la mejora, para que con ello pues vamos a empezar a acotar, ¿no? Posibles puntos de encuentro. A continuación, en esta fase número 2, una vez que ya hemos podido pintar el escenario inicial, hemos podido conocer en qué situación estamos, pues bueno, nos hemos apoyado en dos focus group, hemos realizado, aunque solo estaba inicialmente pensado uno, hemos un poco dinamizado dos focus group con el objetivo de pues bueno, buscar un poco esa colaboración. Ha tenido que ser online, ya que pues bueno, no hemos podido un poco realizar pues bueno, las reuniones de manera presencial o híbrida, pero bueno, nos ha servido ese focus group para conocer de primera mano un poco cuáles pueden ser la situación de partida de cada una de las empresas y poder un poco acotar exactamente posibles puntos de encuentro, posibles ideas seminales de proyectos e incluso también identificar cuál puede ser un poco aquellas ideas de mayor valor. A continuación, pues bueno, pues se ha trabajado también en estas dos siguientes fases, 3 y 4, en lo que se ha hecho es un poco, pues bueno, pues analizar los resultados de las dos primeras fases, ¿vale? Tenemos un poco el escenario inicial, tenemos un poco los puntos de encuentro, aquellas un poco iniciativas que más interesan a ambas partes y lo que hace de alguna manera es un poco pues analizar qué oportunidades de financiación puede haber e incluso de empezar a obtener una propuesta, ¿no?, de potencial proyecto financiado de alguna manera. Y también, de la misma manera, tan importante como la anterior, consiste en, pues bueno, presentar las bases pues bueno, pues de alguna manera el sostenimiento de estas colaboraciones iniciativas, es decir, tener muy claro un poco, pues bueno, que esto no se acabe, como ha comentado Bárbara, que no se acabe en estas reuniones, en estos focus group, sino que de alguna manera esto un poco el barco pues salga del puerto y pueda avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, se nos ha ocurrido que una de las potenciales iniciativas pueda ser, como os ha comentado anteriormente, pues el desarrollo de grupos de trabajo, ¿no?, centrados en determinadas temáticas, ¿vale? Y ya por terminar, y únicamente tendríamos otras dos fases, por ejemplo, esta jornada forma parte de esa fase de comunicación y difusión de los resultados del proyecto, que es muy importante, y serían dos fases ejecutivas, ¿no?, tanto de comunicación como de gestión y coordinación. Vale, me comenta Ruth que ya está disponible Giselle, ¿verdad? Sí.
Sí, Vale, Javier, pues si queréis le damos aunque plazo. te tengamos que cortar, pero es que Nada, no Gisela pasa nada, a las luego 10 continuamos. tiene una reunión y nos tiene que dejar, entonces yo creo que sí que es interesante escucharla. Así que, a ver, un segundito. Sí, yo no voy a tocar nada más, pues no vaya a ser. Vale. Deja de presentar, Javier, y así tengo yo. Vale, de acuerdo. Un segundo. Perdona, Javier, no quería interrumpirte para nada. Estaba muy Nada, interesante. no pasa nada. Discúlpame, pero es que salimos de una reunión, vamos a otra. Esto del mundo virtual es un poco rollo también. Pues nada, yo hoy sí, de primeras agradeceros el que me hayáis considerado y me hayáis invitado a esta sesión. Nada, yo hablando con Montse, de hecho ya colaboramos en una alianza de clústeres de salud del norte de España. Bueno, norte y centro, intentamos colaborar con todos, pero bueno, somos unos clústeres muy parecidos en cuanto a tamaño, estructura, objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la colaboración es bastante fluida. En el clúster salud de Galicia tenemos una mezcla interesante que también le comentaba a Montse, porque en realidad esas colaboraciones transectoriales acaban siendo parte del clúster. Entonces, nosotros en el CSG, en Galicia, damos cobertura a lo que sería todas las empresas de salud, público y privadas relacionadas con salud, entendiéndolo de forma general, y de forma general sería la parte sanitaria y la parte sociosanitaria, ¿no? Podríamos decir. Destacamos muchísimo por contenido tech, o sea, tenemos mucha empresa tecnológica, pero luego tenemos una mezcla interesante que son... Sí, la primera, la anterior también estaba bien, no te preocupes. Gracias, Ruth. Tenemos una mezcla interesante de empresas de construcción también incluso, de gestión, de logística, asistencial con hospitales privados y públicos, y la parte sociosanitaria mucho con la demanda, que son pues residencias privadas, y tenemos acuerdos con 3 consejerías a nivel público, con la de sanidad, con la de política social y con la de industria, ¿no? Entonces, digamos que las colaboraciones se van generando sobre convenios, en base a convenios. Yo soy muy anti papel mojado, entonces nuevamente hacemos los convenios una vez tengamos una actividad o actividades o como mínimo una estrategia de acciones clara, nuevamente a 3 años, 3+1 o 3+3, luego hacemos con la parte pública, y luego sí que tenemos colaboraciones con otros clústeres que ahora os comentaré, ¿no? Pero básicamente somos realmente una plataforma de colaboración público-privada y cuyo objetivo general es realmente el apoyo a proyectos innovadores en salud. Entonces ya veréis que es muy, muy, muy transversal. A nivel de clúster, ¿no? Que también hay que decir los objetivos, y podríamos decir que son los clásicos, ¿no? De apoyar, fomentar y representar. E intentamos que estos objetivos vayan alineados con acciones concretas, ¿no? La siguiente, creo que, la siguiente, Ruth. Vale, entonces, como queremos fomentar, apoyar y realmente visibilizar, es siendo un referente para la industria de salud y sociosanitaria, siendo un socio estratégico para colaboraciones con la administración pública. Una de las cosas, yo llegué en el 2016 a este clúster, estaba desde el 2011 y ha tenido una evolución de ser un clúster que le llamaba el clúster de la conselleira, ¿vale? Porque nació realmente por un interés de la parte pública para conocer las empresas que habían en el ecosistema de cara a futuras licitaciones, compra pública innovadora, etcétera. Pues bueno, al final acabó siendo un clúster formado por 15 empresas fundadoras iniciales, que eran muy grandes, y no se corresponde con la realidad de Galicia, que somos la mayoría pymes, ¿no? Entonces, cuando yo llegué había crecido orgánicamente un poquito a 28 socios, que yo decía que con 10 muertos, ¿no? Que son los que envías un correo y luego no hay respuesta, pero porque no había una personalización. También creo, ahí lanzo una lanza a favor de los gerentes, de los cluster managers, de los técnicos de los clusters, porque realmente ponen toda la carne en el asador, y hasta ahora lo llevaba una secretaría técnica externa hasta el 2016, hasta el 1 de septiembre, que era una consultora, ¿no? Entonces, bueno, me contrataron a mí, que era una loca que pasaba por ahí, y entonces a partir de ahí hemos crecido, ahora ya somos 100 y tenemos, pues si antes teníamos un presupuesto, para que os hagáis una idea, de yo creo que 20 y pico mil euros, 28.000 euros, solo vivíamos de cuotas. Ahora tenemos 2 proyectos europeos Horizonte 2020 y tenemos también varios Interreg, colaboraciones B2B,
en las cuales hacemos servicios pues de consultoría y de seguimiento de convocatorias y, bueno, ahí nos llevamos porcentajes. Es un poco como vivimos, ¿no? Entonces, bueno, sí, el siguiente, perdona que, Ruth, que no te estoy facilitando nada la labor, pero nosotros realmente estamos centrados mucho en la innovación, pero sobre todo en el modelo centrado en la persona. Eso ahora está muy de moda, es fácil decirlo, pero también es a veces difícil aplicarlo, ¿no? Es lo que es famoso que se llama ACP. Y estamos, digamos, destacando en estos puntos que os pongo ahí, ¿no? En el desarrollo de productos de base tecnológica, lo tenemos tanto en la versión de sanitaria como en la versión sociosanitaria. La investigación también hay bastantes de nuestros miembros que hacen mucha investigación y más de más y también pasarlo a innovación. La transformación digital y la excelencia clínica. Eso nos ha hecho que en los proyectos europeos se identifique al CSG no solo como la parte, nuevamente, que los proyectos, las AI o otros proyectos europeos hay, la parte de, bueno, comunicación, visibilización y todo, sino que ahora ya estamos en la parte de capitalización, o sea, realmente llevar la investigación a la práctica e incluso en un último proyecto europeo sociosanitario en el que colaboramos con otro tipo de clústeres de otros sectores dentro del mismo proyecto europeo, participamos como líderes de los Living Lab del proyecto, ¿no? que además se gestionan desde Galicia todos. Entonces, la siguiente, ahora ya no me acuerdo, soy muy espontánea yo. Entonces los servicios que os decía un poco es de lo que empezamos a vivir. Yo soy catalana de origen, así que he vivido en Galicia, entonces todo el mundo me dice, piensas en el dinero, pero bueno, va bien. Entonces, pienso mucho que el clúster tiene que ser 80-20, 80 privado, 20 público, ¿no? O sea, sí que hay que mantener una relación, pero el dinero público se pide ahora y tarda 2-3 años en también recibirse. Y eso es una perspectiva que tensiona mucho la tesorería, entonces no se puede vivir tanto de proyectos de ese estilo, ¿no? Que tienen que justificarse y luego cobrar. Entonces sí que hacemos lo que os comentaba, representación y consulta, los kits AUDE, que son esto que vais comentando, ¿no? A lo largo de estas intervenciones, el networking. Los kits AUDE son jornadas de puertas abiertas entre socios de nuestro propio ecosistema, porque al ser tantos, pues como os podéis imaginar, muchas veces no se sabe lo que hace el de al lado y muchas veces intenta colaborar con gente de fuera, ¿no? Entonces, bueno, no es que no tengo nada en contra de eso, de hecho potenciamos mucho la internacionalización para dar visibilidad, pero sí que hay que conocer muy bien el ecosistema interno para ver las fortalezas que tenemos, ¿no? Los Living Lab es algo nuevo, somos testadores ahora de Europa de tecnologías, de soluciones con base tecnológica digital para un envejecimiento activo y saludable. Estamos en el CSA, que antes lo tenía TIC Biomed, el clúster de Murcia, lo tenemos nosotros. Entonces, el asesoramiento también ayudamos mucho a nuestros socios a presentarse en convocatorias, evaluar la posibilidad de éxito de las convocatorias o la inversión que tienen que hacer para un poco valorar a qué se meten, ¿no? Que tampoco es cuestión de, venga, nos metemos a todo. Y luego la internacionalización es un punto muy fuerte. Yo cuando llegué pensé que era una de las acciones más importantes a realizar porque une realmente al ecosistema. O sea, el ir afuera y nuestra internacionalización es en delegación conjunta. Vamos siempre representantes de las consellerías, industria y usuarios, asociaciones de pacientes o colegios profesionales, que los tenemos dentro del clúster, y vamos a enseñar un poco 2-3 proyectos ya en mano y que permitan una colaboración con el mercado de destino, ¿no? Entonces, ahí tenemos, bueno, misiones de estudio que las llamamos LEX, Learning Expedition, tenemos proyectos europeos y, bueno, el Forum RIES, que es un evento que hacemos este año 10 y 11 de noviembre, este año presencial de nuevo, que es un poco visibilizar toda la innovación que hay a nivel regional, nacional e internacional, ¿no? Entonces, a ver, la siguiente. Vale, entonces la comunidad. Para nosotros es súper importante la comunidad, que es lo que comentáis en networking. Una de las cosas que que he vivido es que la idiosincrasia gallega, cada uno tiene su idiosincrasia en su comunidad, pero aquí es muy difícil. El asociacionismo estaba en crisis cuando yo llegué, o sea, el para qué sirve, como decía Bárbara, ¿no? El reunirse, pero luego que tenga continuidad, que Javier también lo ha mencionado. Es importante conocerse, o sea, tener el trust, la confianza y poder trabajar juntos en equipo. Entonces, esos grupos de trabajo son muy importantes, pero también necesitan balones de oxígeno para seguir viviendo, ¿no? O sea, objetivos alcanzables a medio y corto plazo para que tenga
esa razón de ser, de juntarse y no haya problemas de propiedades intelectuales y varias, que también puede haber, ¿no? Entonces, un poco, no os voy a explicar qué es Galicia, pero sí que para que entendáis que cuando presentamos la comunidad, para nosotros es muy importante generar esa comunidad que implica la confianza y, bueno, siempre considerando lo que somos, ¿no? O sea, ¿cuántos somos? 2,7 millones, que hay un alto envejecimiento porque la esperanza de vida es muy alto, o sea, en el sentido positivo. Estamos muy dispersos, la población está dispersa por todo el territorio, la comunicación es bastante mala a nivel de sistemas de comunicación, como habéis podido ver, que se me queda colgada una cosa u otra, pero de transporte también. Y bueno, pues eso genera una serie de necesidades que desde la comunidad se le da resolución. Bueno, pero pensar que por otra parte, debido también a el sistema de salud aquí es bastante innovador, se está quedando un poquito así, un poco rezagado de decir, pero sí que ha creído mucho en los sistemas de financiación como la compra pública innovadora, que el 40% de la compra pública innovadora se realiza en Galicia. O sea que sí que hay mucha creencia en eso, ¿no? Entonces, la siguiente. Vale, para nosotros, como os comentaba, la comunidad es muy importante y una cosa es lo que es Galicia, lo otro, pues como veis, tenemos la sociedad civil a nivel de asociaciones de pacientes, a nivel de colegios profesionales, la industria, evidentemente, las entidades públicas, hay que llevarse bien y tener una buena relación y los centros de conocimiento, tanto universidades como centros tecnológicos. De hecho, como digo, nosotros de forma natural, cuando hacemos proyectos, la gente, los grupos de trabajo acaban viniendo al clúster y siendo parte del clúster. Pero bueno, en principio tenemos grupos de trabajo externos. La siguiente, pasa la chicha. Tenemos las 4 cadenas de valor, para que os hagáis una idea, fuimos muy criticados por no ser un clúster típico de definición, ¿no? No hacemos coches de principio a fin, pero entonces, bueno, hemos determinado 4 cadenas de valor que engloban a todos nuestros socios, que de hecho ya tienen en su ADN tienen la naturaleza de colaborar, ¿no? Estaría la asistencia a la persona, que sería toda la parte de hospitales, investigación hospitalaria, puro asistencia. El conocimiento son todos los centros tecnológicos, universidades. La calidad de vida de modelos de asistencia son sobre todo la parte que trata más al tema de persona, la social, temas de salud mental, deporte, preventiva, cuidados, de todo, o sea, a nivel de residencias, de sociosanitario, etcétera, y más de social, más que sanitario. Y luego la estructura es todo nuestro software y hardware, la gente que hace edificios y la gente que los conexiona. O sea, es un poco las cadenas de valor que hemos definido, que nos han aceptado aquí la Consejería de Industria y por lo tanto estamos funcionando con esto a nivel de proyectos regionales, ¿no? Entonces, el siguiente ya es, para nosotros es imprescindible los colaboradores estratégicos, imprescindible. Formamos partes de múltiples redes en las cuales somos muy activos. No estamos con gente para estar ahí pululando, sino que somos de la red, dirigimos, coordinamos el espacio de gallego, ¿no? Del ecosistema gallego para la ECH Alliance, que creo que es, pero Biodecil sí que es, o sea, Castilla y León lo tenéis ahí. Twins, que es otra red internacional, pero exclusivamente de clústeres, que están en los 3 continentes, y luego el Data Life, somos fundadores en nuestro Digital Innovation Hub Data Life, que trata sobre explotación de recursos primarios también y salud y biotecnología, ¿no? Y la siguiente diapo ya entra en materia que queríais, que es los otros socios estratégicos para nosotros son o bien miembros nuestros con los cuales hacemos unos convenios de colaboración específico para realizar una serie de proyectos para, pues asegurar la confidencialidad y, que todo el mundo sabe pues lo que yo aporto ahí, cómo me reporta de nuevo, porque eso es algo muy importante. Yo me encontré que al hacer grupos de trabajo, sobre todo si son trans, interclústeres o de otras entidades, pues todo lo que pasa con la propiedad intelectual, qué pasa si uno trabaja y el otro no, esos son temas muy importantes. De hecho, sí tenéis uno muy interesante también. Entonces, nosotros hemos hecho con ACIS, que es la Agencia de Conocimiento aquí de la Consejería de Sanidad en Galicia, pero también con la universidad y sus centros de excelencia. Con el clúster de la madera tenemos un convenio muy importante para todo lo que es el mobiliario de residencias, para todo lo que es construcción de residencias amigables y con madera, etcétera, etcétera, con la biofilia también. Y luego tenemos, que os he puesto ahí a los clústeres colaboradores, como os comentaba, la red de clústeres que colaboramos. Y los 2 que venía a explicar muy brevemente, que no os preocupéis, que son 2 puntos solo, es AGINCOS, que es el clúster de industrial,
aquí y el clúster TIC de Galicia, ¿no? Con el clúster AGINCO tenemos un convenio de colaboración desde el 21 al 23, donde hay una serie de acciones establecidas, de eventos que estamos realizando. También hay una nueva formación de bioingenieros y tal, y ingenieros mecánicos que están siendo también incorporados a nuestras empresas, a las empresas de salud, sobre todo, y a los hospitales, hacen las prácticas con nosotros, o sea, también hacemos esa serie de sinergias. Y lo que el proyecto con el que como en el que empezamos este convenio, de hecho, es el convenio de gemelo digital, que le llaman NOA, ¿vale? Es el gemelo digital con Galaria, que es la empresa pública que dirige una serie de servicios de radiología en los hospitales. Y luego, que ahora os explicaré, pero el Cluster TIC es otro consorcio muy bonito, además, que ya ganó una financiación regional de Conecta PEME, que es conexión entre pymes, ¿no? Gallego PEME. Y bueno, eso es una mezcla súper interesante porque es una mezcla entre el clúster, o sea, la parte más tecnológica, la parte más robótica y la parte más social de un miembro sociosanitario. Entonces, la siguiente, creo que empiezo por AGINCO primero, ahora no, por NETA. Vale, la parte del clúster TIC, ¿vale? Donde se combina Validea, que es una tecnológica que también está en nuestro clúster, pero está en el clúster TIC, Atendo, que es nuestro socio también, que es servicios de atención a domicilio. Frutos de ese, que son diseñadores, que están en otro clúster de diseño, son diseñadores de producto, y Ledisonite, que son de robótica. Son robótica industrial que pasó a acomodarse a una robótica más casera, homing, ¿no? Entonces, es una mezcla, bueno, Gradient, perdón, es el centro tecnológico también, que está dentro del clúster salud. Entonces, tenemos dentro del clúster Validea, Atendo y Gradient, pero hay una combinación de 3 clústeres a la vez, que es el de clúster TIC, de tecnológico, y el de diseño, que es muy interesante, porque todo eso se hizo en compendio, paso a la siguiente, para realizar un robot, una app que además luego fue integrada en robot, ¿no? O sea, lo importante es que puede ser utilizada como app o puede ser utilizada dentro del robot como a nivel físico, para un poco todo lo que son los usuarios, la familia y también los profesionales sociosanitarios, ¿no? Entonces, lo interesante de este consorcio, que han trabajado durante 3 años y siguen, ahora lo que estamos es en la parte de capitalización y explotación y comercialización de este prototipo, que ya fue presentado, es que han colaborado, sobre todo la parte tecnológica, la parte social, en entenderse, que no es fácil. O sea, todo lo que es el desarrollo, porque tú a un tecnólogo le dices, yo quiero esto que hable y qué tal, y que tiene que ser cálido, y que, hombre, la persona tiene que ser la atención central a la persona y tal, y le suena chino, y el tecnólogo dice, joder, es que tú lo que me quieres hacer no tiene sentido, tardó 3 años, ¿no? Entonces, se han tenido que poner de acuerdo, y de hecho ya colaboran en muchos otros proyectos debido a esta relación que han tenido que mantener, ¿no? Si pasas a la siguiente. Vale, como os decía, bueno, está en gallego, puede ser una plataforma en app, porque no querían solo depender de la parte robótica, pero sí que le dieron mucha importancia a lo que es el diseño del robot y, bueno, cómo se movía, las facilidades, si tenía LED o no, y en los pilotajes sí que han obtenido, pues, respuestas de los propios usuarios de qué les gustaba más o menos. Al siguiente creo que lo pongo. Sí, bueno, aquí tenéis el técnico que está probándolo, ¿vale? Y tiene que tener wifi, que en Galicia ya es todo un reto también. Y bueno, esta es una de las señoras, Aurora. Y, por ejemplo, sí, en esa, la siguiente. En esta, bueno, pues han dicho una serie de aspectos más apreciados y unos aspectos negativos. Pues la dificultad para que el bot escuche. Pensar que aquí el gallego no les funciona muy bien con Siri o con Google o con nada de esto. Entonces, hay un trabajo muy, muy, muy interesante por parte de los lingüistas que trabajan también dentro de estas asociaciones de pacientes que tenemos. E incluso tenemos asociaciones de lengua de signos y tal, que se incluyen dentro del clúster para tratar en proyectos así, ¿no? En proyectos que realmente trabajan el lenguaje natural, ¿no? Ha sido un arduo camino, pero como veis van intercambiando ahí los logos, ¿no? Sobre todo Validea y Atendo han seguido esta colaboración y están en proyectos juntos. De hecho, estamos en proyectos juntos con ellos. El clúster lo que les ha ayudado es un poco a entenderse muchas veces, a mantener ese pegamento de, bueno, no os enfadéis, volver a hablar y tal. A, sobre todo, escoger convocatorias para que se mantenga un objetivo común, para que se sepa que, bueno, el tiempo que yo estoy invirtiendo
en qué me va a servir. Y bueno, evidentemente, pues esto ha sido financiado, o sea, gracias a 2 premios que han ganado, ¿no? Entonces, la siguiente. Perdón, he repetido ahí. Vale, este sería el segundo caso que os quería mostrar, que es Norlean, que es el gemelo digital, que es ya más industrial, más, sí, del clúster industrial, pero Norleans, justamente, con todas las colaboraciones que hemos creado, ya está parte del CSG también, se ha metido porque es que había tanto sanitario y tanto sociosanitario que querían probar el gemelo digital, que al final pues lo tenemos en varias de nuestras empresas, no solo la que os voy a mostrar. La siguiente, vale, entonces el gemelo digital empezó en el Servicio Gallego de Salud, de hecho, con Galaria, que de hecho ostenta la presidencia del clúster y es una empresa pública que se dedica, bueno, aparte de muchas otras cosas, de hacer los pliegos, de tecnología, es una consultora tecnológica del Sergas, también hace varios servicios de radiología en los hospitales y tenía, debido al COVID, se encontró con un problema de gestión de citas y, bueno, temas. Entonces, el gemelo digital lo que hace es pues hacer una previsión, ¿no? Bueno, pues un gemelo digital, o sea, una digitalización de los procesos y ayuda en esa transformación de procesos, si es necesaria, de cambios de procesos para una mejor optimización tanto de los espacios, de las citas, de la producción. También lo tenemos en otra empresa, en Congasa, en producción. Entonces, bueno, pues se metieron a trabajar con ellos. Esto fue iniciado en el 2020, en plena pandemia, y también organizaron todo lo que fue las urgencias en el Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? En Vigo. Creo que la siguiente son 2 más. Bueno, es un poco cómo empezó la experiencia, ¿no? Cómo tienen que recabar todos los datos, cómo tienen que organizar todos los datos para esa transformación de procesos y, bueno, luego cómo tienen que dejarles, según las necesidades que tengan, hacen varias, pues, por ejemplo, Galaria tiene varias necesidades, no solo control de citas, sino también que debido al aforo, pues que no haya, que se controle el flujo de las diferentes zonas. Sobre todo empezaron en urgencias, ¿vale? En las urgencias de los diferentes hospitales. Entonces, bueno, aparte de hacerte el gemelo y cambiarte los procesos y digitalizarte todos los datos, y pues también luego hacen un modelo de implementación, ¿no? Entonces, como digo, ahora está en bastantes empresas, del gemelo digital se habla mucho, hay mucho, es como blockchain, todo el mundo lo empieza a utilizar y luego a veces se denosta, pero sí que tengo a todas las llamadas aquí, sí que tiene un buen sentido el implementarlo en la parte de salud porque hay bastante desorden. Entonces, bueno, ese es un poco lo que hacen ellos, que es el análisis, la usabilidad, el programarlo, el conectar y la puesta en marcha. O sea, te lo hacen todo contigo, llevan, por ejemplo, más o menos trabajando 6 meses o así, hasta que te hacen todo lo que es el proceso. Y bueno, de hecho también Norleans, a través de Gemelo Digital, pues también ha colaborado con varias empresas del Data Life. O sea, una vez te conocen, pues es lo tiempo. Si funciona bien, pues perfecto. Creo que ya es la última esta, tengo solo los datos de contacto, sí, es la última. Y nada, perdonad el avasallamiento, me están llamando de la otra reunión. Pero bueno, sí que agradeceros muchísimo pues, esa oportunidad, animaros a colaborar. Nosotros somos muy de colaboraciones. No siempre es fácil, las entidades son personas, es una frase que utilizo yo mucho y bueno, pues tienes que empatizar, pero bueno, coincido tanto con Barba que la pilla un poco así de soslayo y Javier que ya lo he pillado entero. Hacer grupos de trabajo, pero sobre todo yo, el consejito, si me permitís, sería con objetivos, marcaros unos objetivos claros a lo largo del tiempo para que, bueno, pues eso se alimente, ¿no? Se retroalimente y tenga un sentido, porque si no es difícil, la gente se dispersa, hay mucho espacio entre uno y otro. Ahora pues estamos liados en el New European Bauhaus, que tenemos un proyecto desde Galicia y bueno, pues somos 13 entidades puestas ahí y lo dirige el Clúster Salud de Galicia junto a Sergas, ¿no? Entonces, bueno, se puede, requiere muchas reuniones, pero bueno, os animo y seguro que sale fenomenal la colaboración. Gisela, muchísimas gracias por tu participación, que sabemos que tienes unos días súper intensos y, bueno, casi sin dormir, con lo cual doble mérito el estar aquí, en compartir toda vuestra experiencia y vuestro recorrido, que nos resulta muy útil, tanto de cara al clúster como para las iniciativas que tenemos también sobre la mesa, y no te quepa duda que seguro seguimos colaborando porque, bueno, pues de la mano vamos a aprender también muchísimo con vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Gisela.
Gracias. Hasta Perdona que me tenga que ir así, me parece un poco mal educado, pero... No, disculpada estás. Perdona, Javier, ¿eh? Discúlpame. Gracias, Gisela. Hasta pronto. Venga, hasta pronto. Chao, chao. Adiós, gracias. Bueno, pues si te parece, Javier, seguimos un poco. Habíamos contado las fases que había tenido el proyecto y bueno, pues si te parece, contamos ya un poco cómo se han ido desarrollando todas esas fases. De acuerdo, Ruth. Vale. De acuerdo. Nada, pues como retomando un poco donde lo he dejado, ya veis, un poco presento nada como flashes, ¿eh? Es decir, como os había transmitido anteriormente, una de las herramientas que hemos utilizado para ir un poco ejecutando, por ejemplo, la primera fase un poco en la que se pretendía un poco realizar una radiografía de qué situación partíamos, cuál era un poco la situación de partida, cuáles eran un poco las posibles necesidades, las barreras un poco que podíamos encontrar, pues bueno, se han ejecutado una serie de reuniones, la mayoría o todas siempre de manera online, ¿vale? Como podéis ver aquí, un poco para ir un poco preparando ese terreno y además también nos hemos apoyado lógicamente pues a través de la realización de encuestas, ¿no? Se han pasado unas encuestas, unos checklists a cada uno de los socios de ambos clústeres. Cluster CIBI y de Cluster CBCIL, en los que se le consultaba a las empresas, pues bueno, pues cuál era un poco su medio de trabajo, su entorno, en qué tipología de empresa, tipología de fundación, de asociación, un poco cuáles eran sus cometidos. Se les consultaba también a sí mismo, pues bueno, en qué proyectos, ¿no? Están ahora mismo colaborando de mejora, de innovación y también un poco, pues bueno, en qué nuevos proyectos, qué nuevas tecnologías, pues veían muy factible, muy interesante incorporar y también un poco pues cuál podía ser un poco las barreras, ¿no? A lo que es un poco la actividad de innovación. Vale, entonces, de una manera muy rápida para no aburrir y además un poco, pues bueno, yo creo que parte de un poco de los asistentes ya son conocedores un poco de los pasos y de las fases y de los trabajos. Nada, un resumen muy rápido, ya veis un poco aquí en esta traspa. Tenemos un poco participantes de Cluster CIBI, que es un clúster grande, heterogéneo, donde podemos encontrar tanto lo que puedan ser fundaciones, asociaciones un poco dedicadas a lo que puedan ser residencias, centros de día, atención al paciente, fisioterapia y también dentro del mismo clúster pues tenemos, pueden ser ingenierías o incluso pues, departamentos de investigación y laboratorios asociados a universidades pues, donde se hacen desarrollos, ¿no? Pues tanto de dispositivos médicos, de aplicaciones informáticas, donde se presta también servicios de consultoría y formación. Y por otro lado, intentando hacer un poco la intersección, tenemos a las empresas del clúster CBCIL, un clúster en este caso mucho más con una fuerte presencia de empresas industriales, ¿no? Tanto de fabricantes, de ingenierías, de desarrolladores, ¿no? de diferentes tecnologías. Pues ya veis, pues desde todo lo que pueda ser mobiliarios de acero inoxidable, tanto para laboratorios y demás sectores, como por lo que puede ser empresas dedicadas pues, bueno, pues lo que es al diseño, al desarrollo de medios de fabricación para lo que es industria, de automatización, de soluciones a medida, incluso también lo que pueden ser un poco de desarrollo de equipamiento, ¿no? Equipamiento conectado, pues multisector, ¿no? Vale. Muy bien. Vale, ¿en qué proyectos estaban participando las empresas del clúster CIBI? Pues ya veis también un abanico muy amplio, ¿no? De lo que puedan ser desarrollo de equipamientos, ¿no? Relacionados pues, con accesibilidad, fisioterapia, ¿no? Pues bueno, pues el desarrollo de, por ejemplo, de nuevos andadores, de duchas, de inodoros adaptados. Lo que pueden ser también pues, desarrollo de soluciones informáticas, incluso de tratamiento inteligente de datos, ¿no? Pues bueno, pues vamos a hacer un estudio de biomarcadores analizando resultados de estudios clínicos pues para predecir posibles dolencias. Estamos también muy enfocados a lo que pueden ser soluciones de teleasistencia, ¿no? Telemonitorización, un poco para incrementar la calidad de la atención pues, a todo el personal, en este caso, por ejemplo, en Castilla y León, que tenemos pues, bueno, población repartida a lo largo de toda la comunidad, que es muy extensa, y en núcleos rurales.
también lo que pueden ser robótica colaborativa, ¿no? A todos los niveles, desde un poco pues, los desarrollos, ¿no? Como la solución Gloria para robots de limpieza y desinfección, como lo que pueden ser robots asistenciales y sociales, ¿no? Destinados un poco pues, a mejorar la calidad de vida y la estimulación en residencias. También sin olvidar aspectos relacionados con fabricación aditiva y un poco la utilización de técnicas, ¿no? De inmersión, realidad virtual o aumentada, pues para favorecer un poco pues, terapias y formación. Por el otro lado, y aquí ya un poco ya, pues bueno, pues como se puede entender, ¿no? Que se pueden destacar sinergias entre ambos sectores, tenemos un poco el clúster CBCIL, empresas industriales que son desarrolladores y también pueden un poco encargarse de la labor de comercialización de soluciones, pues en la misma línea, es decir, estamos hablando de desarrollos de pues, diseño, fabricación, de soluciones de automatización. Estamos hablando también de desarrolladores de un poco de soluciones informáticas, de equipamiento conectado, estamos hablando de soluciones pues, dotadas de sensóricas, soluciones también pues, de robótica colaborativa, también hay soluciones como el COVID Killer, soluciones destinadas a la limpieza y desinfección, ¿no? Soluciones un poco que han sido un poco desarrollados en el marco un poco de la pandemia, ¿vale? Muy bien, entonces, sin extenderme mucho, lógicamente, pues principales puntos de encuentro, ¿no? Que se han un poco detectado, ¿no? Lo que pueda ser un poco con esas primeras fases 1 y 2, un poco sobre todo la fase número 1, pues con los encuentros, las entrevistas y las encuestas. Pues bueno, ya serían un poco a perfilar, pues bueno, pues que el desarrollo de dispositivos médicos conectados, ¿no? Pues es un poco pues diferente tipología de soluciones, ¿no? Es decir, incorporar un poco la IoT, ¿no? El Internet de las cosas en el sector sociosanitario. Podría ser un aspecto importante, también un poco lo que pueda ser la robótica, entendida pues, bueno, con esas variantes, ¿no? Desde el punto de vista asistencial, social, de mejora de calidad de vida. También podemos entender, muy importante, ¿no? Pues todo lo que pueda ser análisis avanzado de datos, ¿no? Con las tecnologías un poco de inteligencia artificial, de Big Data, un poco pues, para el tratamiento, ¿no? De datos clínicos, farmacovigilancia, ¿no? Predicción de dolencias. Muy bien. Tenemos también un poco, pues lo que apoyarnos un poco en técnicas, un poco pues como puedan ser realidad aumentada o virtual, ¿no? Esas inmersiones un poco pues de simulación avanzada, ¿no? Pues para formación, para rehabilitación. Tenemos lógicamente, sin olvidar, pues soluciones de accesibilidad, ¿no? Tanto lo que pueda ser un poco de accesos desde el punto de vista de ingeniería civil, como lo que pueda ser técnica, como lo que pueda ser un poco de manipulación de personas, etcétera, etcétera. Y sin olvidar un poco, pues también, ¿no? El desarrollo de aplicaciones informáticas para la mejora, ¿no? de condiciones de vida que siempre sean un poco soluciones amigables, accesibles, como un poco en la línea un poco de ese proyecto tan interesante que ha descrito anteriormente Gisela, ¿no? Del proyecto NETA. Y sin olvidar un poco lo que pueda ser cada vez más, ir dando mayores pasos en lo que pueda ser la teleasistencia avanzada y domótica, ¿no? Que un poco, pues bueno, luego en reuniones, en encuentros, pues bueno, pues ya se nos transmitía un poco pues ya soluciones, ¿no? Desde socios de SIBI, un poco que habían trabajado mucho en este sentido. Vale, lógicamente existen estos puntos de encuentro, pero claro, ¿cuáles son un poco las barreras, ¿no? Que un poco que limitan, ¿no? Y que impiden un poco el que fluyan este tipo de colaboraciones. Pues bueno, pues ya veis un poco aquí de una manera sencilla, veíamos, ojo, importante, ¿no? Como comentaba Gisela, hay que pensar en el dinero, aunque no sea el total. Coste económico un poco de las soluciones, ¿no? Yo puedo tener una solución, pues viene un miembro de CBCIL, un miembro de SIBI puede tener una solución, un prototipo puesto a punto, pero luego hay que ver un poco lo que pueda ser la fase de comercialización, la fase un poco a ver si es factible, ¿no? También un poco que ve otra barrera fundamental, el desconocimiento, ¿no? En este caso, el desconocimiento igual de lo que pueda ser el sector sociosanitario sobre las ventajas, ¿no? Las ventajas y beneficios de las nuevas tecnologías. Y también un poco, también sin olvidar, la resistencia al cambio, ¿no? Pues quizás la falta de formación, ¿no? No vaya a ser que una vez que hemos conseguido vencer todas las barreras resulta pues, bueno, que la solución no se termine de implantar porque hay un asalto de brecha generacional y no se entiende y no se sabe hacer uso un poco de la tecnología implementada. Vale. ¿Cómo o qué se ha visto un poco como primeras necesidades, como primeros aspectos a mejorar ya para un poco ir venciendo esas barreras? Pues lógicamente, ¿no? Pues conocimiento, ¿no? Como también ha comentado creo que Bárbara y Gisela, es muy importante, pues bueno, bajar a plano del usuario final, del paciente en este caso del sector sociosanitario para conocer exactamente cuáles son sus necesidades, cuáles son un poco las problemáticas, ¿no?
necesitamos que un poco sean también ellos los que, ese paciente final, de alguna manera, el que sea el tractor, el que tire un poco y el que plantee un poco las necesidades, y además un poco en último término también se encargue de alguna manera de testear la solución final, ¿no? Es decir, un poco por eso también es importante pensar en términos de proyectos de co-creación, ¿no? En este sentido. Lógicamente, pues bueno, pues pensando también en CBCIL, pues lógicamente estamos formados por empresas industriales, y es necesario, lógicamente, un rediseño, ¿no? Una reconcepción de los productos y servicios, ¿no? En términos, pues, bueno, en términos de para qué va destinado, ¿no? Es decir, estamos hablando de una manipulación de personas, estamos hablando de términos de ergonomía, vale, estamos hablando también de que el usuario final pues, tenga una menor formación, una menor capacitación. También estamos hablando de que, pues bueno, va a ser necesario, ¿no? Incrementar el conocimiento, ¿no? En lo que pueda ser la normativa reguladora de un sector tan complejo como pueda ser salud, sociosanitario, ¿no? Con lo que pueda ser un poco las vías de acceso, ¿no? Como pueda ser un poco conocer cómo podemos un poco entrar en esa compra pública, ¿no? En esas licitaciones, cómo tenemos de alguna manera que certificar un poco los desarrollos y cómo los podemos comercializar. Y también, pues bueno, abrirse a nuevos materiales, pues porque puede haber necesidad de ese sector un poco de abrirse un poco a lo que pueda ser nuevos materiales, ¿no? Pensando de una manera muy avanzada en lo que pueda ser nuevas prótesis. Esto es un poco, bueno, a continuación, no me quiero extender, esto sería un poco uno de los resultados, ¿no? De los entregables del proyecto, ya veis, ¿no? Lo hemos recogido en formato de DAFO, ¿vale? Un poco las conclusiones, ¿no? De esta primera fase, ¿no? Pues poco, hemos pintado un poco el cuadro, ¿no? La situación de partida. Tenemos una serie de debilidades y de amenazas identificadas para este ecosistema, un poco bienes de equipo sociosanitario. Vale, de acuerdo, tanto lo que puedan ser aspectos internos como externos, ¿no? Ya veis un poco, me repito, ¿no? Es decir, pues bueno, pues es necesario que se ve, pues falta de formación, de conocimiento, la revolución, como se ha comentado, también lo ha comentado Gisela, oye, pues un poco falta de seguridad, lo que pueda ser en la protección del conocimiento, de alguna manera eso hay que regularizarlo, ¿no? Y de alguna manera hay que marcar unas reglas, por eso luego comentaremos los grupos de trabajo. Alto coste de las soluciones tecnológicas, eso también un poco no hay que perderlo de vista. Planes de digitalización, ¿no? Es decir, para que todo el mundo sea capaz un poco de utilizar esa tecnología. Más amenazas, pues bueno, trabas burocráticas, normativa restrictiva, problemas de ciberseguridad que no hay que descartar, ¿no? Sobre todo lo que pueda ser equipamiento conectado, desconfianza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la robótica, ¿no? Quizás de pacientes y usuarios, ¿no? Y también desconfianza en lo que pueda ser de pacientes y usuarios con lo que pueda ser la protección de sus datos, mala conectividad, no nos olvidemos, ¿no? En entornos rurales, que igual pues que pretendemos mejorar la calidad de vida mediante una teleasistencia, pero resulta que en el pueblo tal no tenemos una buena conexión a Internet. Pero, sin embargo, pues bueno, tenemos fortalezas y oportunidades detectadas, ¿no? Pues haciendo un rápido resumen. Yo creo que hay una predisposición a la colaboración, se pueden identificar sinergias, hay un interés por parte, pues bueno, de los desarrolladores, tanto lo que puedan ser empresas industriales, ingenierías, como lo que incluso pues todo el trabajo que ya están realizando desde los departamentos de universidades, por un poco nutrir de soluciones tecnológicas al sector sociosanitario, que hay una capacidad de innovación también en ese sector, es decir, que existen ya muchas tecnologías ya desarrolladas, ¿no? Que incluso ya existen ya experiencia previa, ¿no? Pues desarrollos un poco que han venido, pues con lo que comentaba, ¿no? Un poco el andador, el desarrollo de estas soluciones, desarrollo un poco como que hablamos, ¿no? Pues la lámpara La Gloria, la lámpara COVID Killer, sistemas de higienización también, por ejemplo, de carros, es decir, de ropa, es decir, ya existen un poco unas soluciones. Y luego, por otro lado, encima, pues bueno, yo creo que en la sociedad ha habido un cambio, ¿no? Un cambio de mentalidad, en tal modo que se tiene que invertir un poco en lo que pueda ser una mejora de pues bueno, en la salud, el envejecimiento de la población, pues interesa, ¿no? Es decir, que ese envejecimiento sea activo, sea positivo, ¿vale? Existe, pues bueno, pues una mayor concienciación, existe una pues, apuesta de las administraciones por la compra pública, etcétera, etcétera. Muy bien. Dentro también del proyecto y también sin pretender extenderme, lógicamente, pues bueno, pues nos ha tocado un poco tocar un poco la parte de la financiación regional y nacional y un poco pues como unos flashes, ¿no? Pues hemos visto la posibilidad, tratando de concretar mucho, de que pueda haber proyectos que ya pues a nivel regional, ¿no? A partir de poco lo que es el Instituto ICE o la Junta de Castilla y León, pues tengamos, pues yo qué sé, pues unas líneas ya lanzadas y abiertas de transferencia de conocimiento a pymes, ¿no? Que favorezcan un poco lo que puedan ser la adquisición de derechos de patentes, ¿no? De modelos de utilidad, de la propiedad intelectual, o incluso el desarrollo de proyectos o el desarrollo de prototipos, ¿no? También un poco lo que pueda ser incorporación, ¿no? De tecnologías de información, de comunicación,
Vale, para la implantación de soluciones TIC comerciales que en empresas y también sin olvidar, ¿no?, las líneas de financiación regionales y nacionales, pues por los clústeres, ¿no?, para las agrupaciones de interés económico, tanto pues, bueno, financiadas desde la Junta de Castilla y León como el Mincotur. Vale. Dentro de la fase 2 que comentamos anteriormente, ¿qué nos interesaba? A partir de toda esta información, a partir de este escenario en el que un poco lo resumíamos en ese esquema DAFO, se han organizado no uno como estaba planificado inicialmente, sino incluso 2 focus group online, es cierto, pero bueno, yo creo que fueron un éxito, donde se buscaba de alguna manera esa colaboración, esa puesta un poco en común de opiniones de, pues bueno, nosotros tenemos esta tecnología, tenemos este conocimiento, necesitamos un apoyo para una comercialización, nosotros estamos abiertos a participar en este desarrollo, nosotros tenemos personal, tenemos pacientes, tenemos organizaciones y estructura para poder testar, ¿no? O sea, un poco intercambiado esas opiniones, esos planteamientos a través de estos 2 focus. Aquí un poco resalto un poco pues todas aquellas entidades que han hecho el esfuerzo de participar, tanto lo que puedan ser desde el clúster CIVI como del clúster CEBECIL. Ya veis, ¿no? Un poco, ya lo que habéis conocido, desde la participación de la Administración, en este caso desde la Junta de Castilla y León, el Instituto ICE, centros tecnológicos pues, CARTIF, universidades, ¿no?, el Departamento de Investigación desde las universidades, Valladolid y Burgos, las fundaciones como Fundación Intras, Fundación Personas e incluso pues, ingenierías como Tecnomechanics, ¿no? También, por otro lado, tenemos la participación de empresas y de centros tecnológicos, universidades adscritas a CEBECIL, contando lo que puedan ser sus desarrollos, ¿no? Pues desde el Centro Tecnológico CARTIF, el Centro Tecnológico de Miranda y un poco las empresas que han tratado de un poco demostrar un poco predisposición y capacidades, ¿no? Pues el desarrollador de equipos conectados como puede ser Tequipo, desde la consultoría Masiri para apoyar empresas, etcétera, etcétera. Muy bien, desde lo que es también un poco, sin olvidar un poco la participación de lo que puede ser la fundación de la FUNGE desde la Universidad de Valladolid, su laboratorio de emprendimiento y también la parte de la Universidad de Burgos. Y por último también ha colaborado de una manera altruista en lo que es el clúster de salud también de Castilla y León, Biotecil, e incluso una empresa también un poco, pues bueno, transmitiendo un poco, pues bueno, qué desarrollos se encontraban actualmente y un poco viendo las dificultades y un poco el estado de ejecución. De nuevo, un poco, principales flashes, un poco aportaciones que hubo en estos clústeres, lógicamente, ¿no? Pues bueno, desde el sector industrial, oye, no estamos acostumbrados a trabajar en el sector público, tenemos que hacer un poco un cambio de mentalidad. Oye, hay trabas, no hay burocracia que tenemos un poco que conocer, no sabemos un poco cómo, hablando mal y pronto, meter mano, ¿no? Un poco a este sector, los canales de acceso, los contactos concretos, ¿no? Luego también, pues bueno, pues tenemos dificultades, oye, hay una normativa del sector, pues compleja, en la que es necesario conocerla bien, no vaya a ser que se convierta luego en una barrera, ¿no? En un lastre a la hora de desarrollar los productos. Luego también, pues bueno, una vez solventado todos estos aspectos, oye, pues ojo, hay que tener en cuenta aspectos como lo que estamos trabajando con personas, hay que tener en cuenta que, pues bueno, pues puede haber un problema, una colisión entre el avance de la técnica, de la tecnología y lo que puedan ser aspectos éticos, ¿no? Te puede haber dificultades a la hora de acceder a datos historiales clínicos, tanto lo que pueda ser pues ley de protección de datos como pueda ser un poco dificultades a la hora de acceder a esas bases de datos, ¿no? Pues dificultades inherentes a la hora de desarrollar un poco las soluciones, de comercializar las soluciones desarrolladas, ¿no? Pues cuestiones siempre hemos hablado, no hay que perder de vista nunca el aspecto de coste, ¿no? Y también, pues bueno, pues resulta que una vez que lo tenemos todo, que hemos solventado todos los pasos, pues que no hay internet de condiciones en el medio rural. Pero bueno, siempre hay yo creo que hay interés, ¿no? Por ambas partes por buscar esos proyectos de co-creación, de colaboración. E incluso, pues bueno, se trató, ¿no? Oye, pues ¿por qué no podemos lanzar, ¿no?, iniciativas de intercambio temporal de técnicos entre empresas de ambos sectores para de alguna manera conocer mejor un poco la realidad del otro y un poco, pues bueno, qué necesidades, qué capacidades hay y un poco a dónde se puede llegar. Fruto de estas 2 fases, fruto un poco de estas entrevistas previas y estas encuestas de la fase 1, de estos focus group de las que se realizaron de los 2, pues bueno, ya se perfilaron, ¿no?, una serie de ideas de proyectos para tratar un poco de acotar el tiro, ¿no? Para tratar un poco, bueno, tenemos muchísimas ideas, hay muchísimas posibilidades de colaboración, pero tenemos de alguna manera que acotar, ¿no? Que ir bajándolo a la tierra. Entonces, pues bueno, ya veis un poco, ¿no? Esto es un poco las principales ideas que se dieron, ¿no? Pues relacionadas con lo que pueda ser, pues bueno, pues como hemos comentado, ¿no? Equipamientos para hospitales, para centros de día, para residencias que incorporen pues una conectividad, ¿no? Lo que puedan ser también proyectos de realidad aumentada para formación en entornos sanitarios. Mejora, ¿no? Pues bueno, pues dar mayor valor a lo que puede ser equipamiento de fisioterapia, ¿no?
Lo que pueda ser un poco también, pues bueno, desarrollo de líneas mobiliario, bueno, se habló un poco de todo, ¿no? Mobiliario y accesorios, pues bueno, pues para laboratorios, salas médicas, quirófanos, lo que pueda ser un poco también soluciones un poco de servicio, de gas medicinal, visión artificial, un poco todo, ¿no? Desarrollo de robots colaborativos, gestión de medicamentos, residencias, utilizando tecnologías en la nube. Vale, allá veis un poco un amplio abanico de proyectos. Y dentro también un poco de los dos focus, lógicamente, dijimos, bueno, ¿cuál puede ser un poco el proyecto principal, ¿no? O los proyectos principales, ¿no? Para seguir acotando e intentar de alguna manera, pues bueno, centrar el tiro y aprovechar todo el esfuerzo y un poco las sinergias generadas para intentar llegar a algo concreto. Entonces, pues bueno, pues se lanzó una encuesta dentro de lo que es la iniciativa de los Focus Group y un poco pues las principales proyectos que se vieron pues podían ser los más factibles, pues bueno, desarrollo de equipamiento para residencias y centros de vida que incorporen conectividad, ¿no? Incluso, pues bueno, también sin olvidar pues equipamiento conectado, lo que puede ser también pues lo que puede ser proyectos de realidad aumentada, ¿no? Pues un poco para inversiones, para mejorar un poco lo que pueda ser rehabilitación, para formación, etcétera, etcétera. Aparte de ese proyecto un poco principal, ese caballo ganador, pues oye, sin dejar, ¿no? Pues lógicamente, siempre pues otras ideas, otros proyectos destacados, ¿no? Pues bueno, siempre, ¿no? Pues fomentar la co-creación, ¿no? Con empleados de centros de día, residencia. Lo que pueda ser equipamiento de fisioterapia con conectividad, ¿no? Para un poco hacer un mejor seguimiento de lo que puedan ser las sesiones. Gestión de medicamentos utilizando tecnologías en la nube. Robots colaborativos, líneas de mobiliario e incluso, pues bueno, también soluciones pues, bueno, de Brain Computer Interface para un poco la estimulación para pacientes con discapacidades graves, ¿no? También como proyecto destacado. Y vale, una vez un poco que tenemos ya identificados en esta iniciativa, en este proyecto, cuál puede ser un poco las principales ideas de proyecto que pueden resultar de mayor interés para las empresas de ambos clústeres, para las fundaciones y los miembros de ambos clústeres, pues un poco, oye, ¿cómo podemos un poco evitar que esto un poco muera aquí y de alguna manera que, pues bueno, pues estos esfuerzos, ¿no? Esta energía que se ha generado continúe, ¿no? Continúe y podamos transformar esa idea semilla de proyecto realmente en colaboraciones, en proyectos a futuro, como por ejemplo nos ha explicado Gisela o nos ha explicado un poco Bárbara con los proyectos un poco estrella que han presentado. Pues bueno, pues un poco también en la línea, como ha comentado ya y adelantado Monse, creemos quizás pues el desarrollo de grupos de trabajo puede ser fundamental para un poco vehiculizar y para un poco utilizar todas esas ideas y un poco llevarlas a proyectos, ¿no? Al final estamos hablando de pues generar entornos colaborativos que de alguna manera estén supervisados por ejemplo, pues por los cluster manager en este caso, y donde pues de alguna manera se coordinen un poco y se puedan llegar a concretar y a desarrollar este tipo de iniciativas, ¿vale? Y por último, y sin no menos importante, pues nada, los agradecimientos. Es decir, lo que es un poco el proyecto, lógicamente, pues bueno, pues al final toda esta iniciativa, esta misma jornada de presentación de resultados está dentro de este proyecto de Sinergias 4.0, ¿no? Impulsando proyectos colaborativos entre los sectores. Esto se ha desarrollado un poco, pues bueno, pues ya veis un poco, ¿no? Pues dentro del marco de la convocatoria de subvenciones, ¿vale? Del año 2021 para mejorar la competitividad empresarial, ¿no? A través un poco de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, ¿no? Cofinanciada con fondos FEDER y dentro de este objetivo. Vale, entonces nada, pues sin más, mostrar nuestro agradecimiento un poco a lo que pueda ser tanto los fondos europeos de desarrollo regional como lo que pueda ser a la Junta de Castilla y León por haber apoyado un poco esta iniciativa. Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que has hecho un resumen muy claro un poco de las fases que ha tenido el proyecto y sobre todo, pues bueno, del ecosistema que queremos generar a partir de ahora, de un poco qué proyectos pueden ser un poco el inicio, ¿no? de la colaboración entre SIBI y entre CBCIL. Y incluyo también al clúster de salud, que creo que está de hecho Laura por aquí, porque yo creo que se ha generado, ¿no? ese ecosistema entre un clúster industrial y un clúster pues, más sociosanitario y de salud, ¿no? Por lo tanto, pues nada, agradeceros al Centro Tecnológico también la colaboración en este proyecto.
y poco más. Javier creo que se tiene que marchar, que es el presidente de CBCIL. No sé si quieres comentar algo, Javier, antes de marcharte o porque tienes que irte. No te oímos. Y sí que tienes puesto el micrófono abierto, ¿eh? No te oímos. Bueno, no sé, Monse, si quieres comentar alguna cosilla como cierre. Bueno, habíamos dejado un espacio de preguntas, aunque ha entrado gente, se ha ido gente. Sí, hemos tenido entradas y salidas, pero bueno, Sí. no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, bueno, pues se podría ser ahora, ir interviniendo cuando podáis. Javier, qué pena no escucharte porque no sale el sonido. Gracias por estar aquí y vemos que te estás despidiendo en el chat. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Y Javier. también a Javier Fernández por su exposición, porque yo creo que ha sido un resumen muy interesante del proyecto, donde tenemos la foto clara de hacia dónde podemos seguir, ¿no? Digamos que tenemos un buen resumen para empezar a aterrizar proyectos, iniciativas, esos grupos de trabajo y, bueno, pues irlas formalizando como los casos de buenas prácticas que nos han contado en Cataluña y en Galicia, aterrizando proyectos que puedan ser, bueno, pues de colaborativos y susceptibles también de financiación por parte de la administración, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda continuar ese camino que este proyecto nos ha abierto muchas oportunidades. Y yo creo que para la clausura tenemos aquí con nosotros a Pablo Gómez, que es el presidente del Clúster CIVI, que bueno, pues nos dirige también unas palabras para finalizar la jornada. Estás sin micrófono. Ahí. Buenos días. Sí. Hola, Pablo. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, agradeceros, ¿no?, a los que verdaderamente habéis tirado de este tren desde el principio, a CBCIL, Ruth y su equipo, y también a Monse y a su equipo un poco desde Civi, que además se han subido cuando el tren ya estaba arrancando, y bueno, esperemos que no parando, o que sea una pequeña estación, pero pueda continuar. Y sobre todo a los participantes que habéis hecho, y me consta, un hueco en la agenda para poder estar con nosotros. He podido escuchar a lo largo de la mañana he podido poner la oreja, ¿no?, un poco todo lo que he podido. He escuchado, creo que, cosas muy interesantes y no se trata de repetirlas. Quizás sí que me quedaría con 3 elementos, ¿no? Uno de ellos es la importancia de la colaboración entre los sectores. Y ya no solo para poder procurar proyectos muy concretos, sino para que realmente podamos avanzar en esta forma de trabajo que es la innovación abierta, ¿no? Quizá como Castilla y León, que es donde más estamos los clústeres organizadores, pero con una visión territorial, pues nacional e internacional, por supuesto. Y esa colaboración yo creo que no es solamente, ya creo que ha salido, no es solamente el plantear proyectos concretos o colaboraciones entre socios de los clústeres y auspiciados, o tejer redes entre los clústeres en sí, que es importantísimo, sino ir generando un poco un conocimiento de la cultura de lo que tienen otros sectores, ¿no? Que eso es muy importante, incluso egoístamente para cada uno de nosotros. Sector sociosanitario, que es el que nos pilla un poco más de cerca, pues tenemos nuestra forma de trabajo, nuestra cultura, y también a la hora de aproximarnos a la innovación. Y el de los bienes de equipo o el de otro tipo de sectores con los cuales yo creo que tenemos que ir tendiendo también puentes, pues tienen los suyos, ¿no? Tienen su lenguaje, etcétera. Y eso va a ser algo muy, muy rico, creo que para el valor real de nuestros socios en el futuro. Incluso quizás soñando un poco, cuando se nos pregunta siempre a la hora de elaborar los marcos de las RIS, o cuando tenemos ocasión de poder tener un diálogo realmente útil, ¿no?, con la administración, es qué cosas valoramos mejor o peor. Uno de los puntos, yo creo que coincidimos todos los clústeres, es
en la necesidad de que haya una coordinación pública entre los diferentes entes, ¿no? Reguladores y financiadores. Y la verdad es que es difícil, ahora que no nos oye creo que nadie, es muy difícil tal y como está organizada la administración. Pero quizá, y digo soñar, esa posible relación entre los clústeres y esa posible colaboración pues pueda sumar algo a ese reto tan necesario, ¿no? De ser eficientes tanto desde la administración como en la colaboración público-privada. Por nuestra parte, nada, simplemente plantearos que creo que ha sido un proyecto en el cual hemos aprendido mucho, que creo que puede ser el inicio o la piedra de una colaboración más extensa. Creo que los dos sectores están viviendo unos momentos de cambio apasionantes. En el caso que conozco más, que es el sociosanitario, pues no solamente toda la transformación digital, sino sobre todo el cambio de enfoque en la atención a la persona. Lo decían desde Galicia, ¿no? La atención centrada a la persona, y yo sumaría también todo lo que son los procesos de vida independiente. Vida independiente en entornos con unas demografías como las que también hemos escuchado, donde es clave el que nos pongamos a pensar y a desarrollar en soluciones que antes no existían o que antes no teníamos aquí. Y creo que desde la parte de bienes de equipo, pues también estáis en algo muy relevante, ¿no? Con todo lo que es toda la parte de 4.0, la comunicación y la interconexión entre sistemas existentes, que creo que es un grandísimo reto. Eso es muy importante, que en la atención a las personas se pueda utilizar y se pueda desarrollar, y con todo lo que es la parte de eficiencia, ¿no? La competencia tan altísima que hay y los cambios que estamos viendo pues ahora con todos los altibajos de temas internacionales, asiáticos, logística, etcétera. Tenemos un reto, yo creo que importante, y ahí tendemos un poco la mano, y no solamente en estos dos clústeres, sino también, por supuesto, en sanidad y todo aquel que quiera sumarse. Y es que necesitamos poder atender a las personas en el territorio, en su territorio, donde realmente queremos vivir, cuando tenemos unos niveles de dependencia más altos, que suele ser en el entorno en el que hemos crecido, hemos hecho nuestro proyecto de vida, no que nos cambien a cerca de un familiar si lo tenemos, o una cabecera de comarca, o a una ciudad más grande, en el caso de las personas que han vivido en el entorno rural. Y el reto es que poder procurar eso a las personas y de una manera viable o sostenible, no solo medioambientalmente, sino también económicamente. Y eso es muy difícil, porque bueno, pues la demografía y los costes que esto requiere pues son muy altos. Y aquí entra la tecnología en su amplio espectro y las soluciones que juntos podamos desarrollar. No solamente carecemos muchas veces de, o sea, las necesidades yo creo que las tenemos bien identificadas, las metodologías de co-creación, de poder incluir a la persona desde el principio del diseño, también lo tenemos testado y funciona, va a un buen ritmo, pero necesitamos no solamente las ideas de la ingeniería, del desarrollo, de las fases a la fabricación, ¿no? Que estamos en varios proyectos en los cuales tenemos un prototipo viable, pero necesitamos toda esa parte de desarrollo, y no solamente de desarrollo industrial, como decía, sino también de desarrollo de negocio. Y ahí, pues, en CBCIL, pues, me consta que tenéis un desarrollo dentro de vuestros socios, que en muchos casos en esa parte del negocio vinculado a un producto, vinculado a la tecnología, pues podemos tener muchos campos de... Y luego llega toda la parte del modelo de negocio de utilización de esas tecnologías, ¿no? Cómo realmente se lo ponemos de una manera asequible a la persona o a la administración, de alguna manera, si va a financiar una parte de ello, ¿no? Con sus implicaciones en servicio técnico, soporte, mejora, adaptabilidad de las soluciones a la persona, logística asequible y bueno, pues soporte, que realmente sea una herramienta que vaya formando parte de su vida y que, como digo, sea eficiente, se pueda reutilizar con otras personas, etc. Bueno, pues dar un poco una pincelada de ideas de futuro. Gracias de verdad a los participantes, muchas gracias a CBCIL, a presidente, junta directiva, Ruth y su equipo, por un poco la colaboración y la paciencia que me consta que habéis tenido también a lo largo del
del proceso y del proyecto. Esperamos un poco que con estos equipos ahora pues esto sea un primer proyecto y puedan seguir dando resultados, ¿no? No solamente a los 2 clústeres y a sus socios, sino también un poco al conjunto de Castilla y León y de todo aquel que quiera sumarse. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Yo, bueno, un poco en representación de Javier, yo creo que has resumido muy bien, bueno, pues en qué ha consistido el proyecto y cuál es la situación actual. Yo soy una firme defensora, y lo sabe Javier y los socios que hay en el clúster, que de la colaboración interclúster. Creo que es muy enriquecedora, y más si encima somos sectores a priori tan diferentes, ¿vale? Donde yo creo que pues ambos podemos aprender muchísimo el uno del otro, y de hecho es lo que ha ido un poco surgiendo a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Hemos visto que hay áreas donde nos podemos apoyar mutuamente y donde podemos aprender muchísimo los unos de los otros, ¿no? Y de hecho, pues bueno, había ya iniciativas que algún socio, en mi caso de CBCIL, había o estaba desarrollando, que surgieron también a raíz un poco del COVID, ¿no? Y sobre todo nosotros hemos sido un sector, pues bueno, que la pandemia nos afectó y nos sigue afectando muchísimo, porque, bueno, pues sectores con los que colaboraba bienes de equipo habituales y de siempre, de toda la vida, como ha sido automoción, aeronáutica, se han visto muy resentidos por la pandemia, y muchos de mis socios han tenido que reinventarse. Por lo tanto, alguno colaboraba con el sector salud, pero otros ni se lo habían planteado y han cambiado un poco sus estrategias de negocio. Por lo tanto, para nosotros yo creo que esta colaboración es fundamental, y creo que van a salir muchos proyectos de interés y enriquecedores para ambas partes. Por lo tanto, pues agradeceros a vosotros, por supuesto, también el trabajo de Monse y de Raquel, que sé que ha sido frenético en los últimos meses, porque además se han tenido que adaptar de nuevo, y bueno, pues un poco ese es el resumen, ¿vale? Yo creo que es lo que también quería transmitiros, Javier, y por supuesto agradecer a la Junta de Castilla y León, que está aquí José Carlos, el poder, bueno, pues habernos financiado este proyecto y ayudarnos a poder materializarlo, ¿vale? Y poco más. Yo por mi parte agradeceros la asistencia a todos, y bueno, como no sé si Monse quieres comentar un poco cuál va a ser próximos pasos, que son los que ha transmitido Javier a nivel de grupo de trabajo. Sí, pues lo mismo, ya como despedida, yo creo que esto siembra la semilla para que constituyamos, bueno, pues un poco formalmente unos grupos de trabajo que luego puedan dividirse por proyectos para poder aterrizar esas ideas, y de cara a trabajarlas, bueno, pues de cara a las futuras líneas de financiación, que algunas ya las ha contado Javier Fernández en su presentación, que las hemos comentado a nivel regional, pero también con posibilidad de convocatorias nacionales, proyectos europeos. Bueno, tenemos muchas vías por delante de trabajo, y bueno, pues yo creo que esto ya sienta unas bases importantes en la co-creación, en el aterrizaje de esos proyectos en colaboración, donde trabajen empresas de CBCIL y del clúster, que lleguemos a ser uno. Entonces, bueno, pues vamos a trasladar las pautas para poder iniciar esos grupos de trabajo que nosotros estamos retomando en este último trimestre del año, de cara a que en 2022 puedan estar desplegados y funcionando, bueno, pues con sus reuniones y sus planificaciones de trabajo. O sea que, bueno, seguimos trabajando los 2 clústeres en materializar esto, en aterrizarlo y en trasladar invitación a los participantes.
Pues no sé si hay alguna cuestión, a lo mejor de alguno de los participantes que queréis comentar, porque bueno, hemos cumplido el tiempo, bastante bien la agenda prevista. Así que bueno, lo que queráis comentar. Si no hay cuestiones, yo creo que bueno, pues nos despedimos. Agradecemos también la participación de la Dirección General a través de José Carlos, que ha estado aquí presente en esta jornada, que estáis muy solicitados, así que bueno, pues agradecer doblemente el haber hecho hueco y por lo menos estar a la escucha. Y por lo demás, a todos los que habéis continuado aquí, muchísimas gracias. Hemos tenido entradas y salidas, yo creo que hemos llegado a ser 17, 18, nos hemos mantenido más o menos en 13, así que bueno, pues gracias a todos por vuestra participación y esperamos que hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.